Se acelera la inflación en Cuba. La Oficina Nacional de Estadísticas ha hecho público los números ahora del mes de julio. Y vamos a hablar de eso. Nos acompaña el economista Elías Amor desde España. Está con nosotros y le damos la bienvenida. Los buenos días. Siempre un placer. Disfruto mucho conversar contigo, Elías. ¿Cómo estás? Mismo digo, Félix, es un placer hablar contigo desde aquí, aunque sea desde la distancia. Ojalá que pronto nos podamos ver personalmente. Ojalá sea así. Es un placer estar aquí en tu programa. Gracias. Muchísimas gracias. Estaba hablando de ese informe. Cuéntanos un poco qué dice el informe. Vi también Sí, que había una tabla desglosada de los números por mes interanual sí. y aparece vivienda, alimentos, transporte, pero me llama mucho la atención dentro de esto que hay dos renglones, dos aspectos importantes, que son la educación y la salud, ¿no? Que son dos de esos cacareados éxitos de la Revolución Cubana. Cuéntanos un poco, desglósanos de una forma fácil de entender qué dicen los números y qué significa eso para el cubano de a pie. Muy bien. Lo primero, explicar qué es esto del IPC cubano, que es una estadística de las pocas que la Oficina Nacional de Estadística publica todos los meses, y yo diría que es el único, al margen de alguna otra estadística de turismo, de viajeros de turismo y tal, es el único indicador que nos sirve para analizar mes a mes cómo está evolucionando la economía cubana, digamos que con el rigor que tienen las estadísticas de Cuba, pero que sigue una metodología, al menos en su aplicación inicial, equivalente a la que tiene, por ejemplo, el IPC de España. Básicamente es un índice que se obtiene a partir de obtener información de miles de precios en centenares de establecimientos en donde hay una serie de productos que son consumidos por la población, como una especie de encuesta, de survey. Y a partir de ahí se utilizan luego procedimientos matemáticos para obtener los datos correspondientes a la media de los distintos precios y los componentes, que en concreto en el caso cubano hay 12. Y es importante tener tanto el análisis del conjunto de los precios como de los componentes, porque así uno puede entender mejor qué es lo que está pasando. Y en concreto en el mes de julio, que es el último dato que hemos recibido de la publicación de ONEI, nos hemos encontrado con que de nuevo la inflación interanual se vuelve a acelerar, lo cual significa que si la economía cubana cerrara el año en este mes pasado de julio, habría una tasa de inflación interanual de un 20,7%. Es decir, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea, algunos países de América Latina, la mayoría, rondamos el 3-4% de inflación y lo consideramos muy elevado, los cubanos están en una inflación 6 veces, casi 7 veces superior. Y eso no solamente es un síntoma de una mala enfermedad, porque la inflación no es la enfermedad, es además fundamentalmente un problema que empobrece a los cubanos en el conjunto de la población y perjudica a las MIPIMES, que se ven obligadas a tener que operar en un contexto inflacionista que, como sabemos, no es el más adecuado para las economías. Y tú me preguntas, ¿y entonces quién sale beneficiado de todo esto? Y yo te lo digo rápido. Al único al que le beneficia que haya inflación en Cuba es al Estado, a ese mundo de ineficiencia que se dedica a producir bienes y servicios públicos de un valor prácticamente nulo y que se mete en la agricultura y que se mete en la construcción y que se dedica a hacer cosas que los estados normalmente no hacen, porque los estados están para fundamentalmente regular Claro. y procurar que las cosas funcionen. Y ese Estado comunista cubano se beneficia de esta inflación, porque hace que las cosas que él paga cada vez valgan menos y por tanto el servicio real o el producto real que está suministrando a los ciudadanos tiene cada vez menos valor por culpa de esta inflación. Pero podemos abordar más cuestiones, ya que es un fenómeno complejo, y ver, por ejemplo, y apunto a que los dos componentes de la inflación cubana que más están subiendo en tasa interanual, que es la que si ahora se acabara el año tendría lugar, son el componente de restaurantes y hoteles. Tú me dirás, pero es que los cubanos pueden ir a hoteles. No, no. Los cubanos en ese componente lo que hacen es comprar comida en los hoteles y en los restaurantes para poder comer alguna comida digna a lo largo del tiempo.
Bueno, pues esa inflación en ese componente ha subido muy por encima de la media, está en un 32,57. Los alimentos, todos los alimentos que se consumen, los pocos, o los que se consumen y las bebidas no alcohólicas están subiendo a razón de un 26,36 en tasa interanual, en porcentaje. Otro componente, el transporte. El transporte ha subido en el mes de julio un 24,96. Y bueno, puedo seguir diciendo otros componentes, pero como están en el artículo que he escrito en mi blog, si alguien tiene interés puede ¿Cómo, acudir cómo ahí pueden y ver leerlo? Cuéntanos, Elías, y además lo recomiendo, que las entren y lo lean. diferencias. ¿Cómo pueden entrar y cómo pueden verlo? Gracias. ¿Cuál sería la página Y para luego poder entrar? realmente, sí, el blog se llama Cuba Economía. Ujú. Es fácil de encontrar. Entrando en Google, poniendo Cuba Economía, junto todo junto, aparece automáticamente mi blog como una de las primeras entradas. Se lo Pero es recomiendo siempre. curioso lo que te quería decir, Sí, Félix, curioso ver que la educación, que es otro de los componentes del claro. índice, igual que la salud, tiene un coste, tiene un incremento de los precios en el mes de julio de un 23%, 23,32, por encima de la media del IPC. Es decir, que lo que el gobierno se supone que da gratis a la población, está viendo cómo los precios se incrementan un 23,32. El otro día leía que este año ya no hay uniformes gratis para los muchachos. Sí, lo Hay vi. que buscarse la manera de encontrar los uniformes. Viene un sálvese quien pueda en Cuba en este momento para poder conseguir esos uniformes que casualmente se fabrican en la República Dominicana. Y las personas que se dedican a llevar productos a Cuba los llevan a unos precios realmente baratos y la gente se aprovisiona por este procedimiento. Esto quiere decir que la economía cubana está tan distorsionada y enferma por culpa de la mala gestión de la política económica y en este concreto la política monetaria, que es la que fundamentalmente influye en los precios, Ujú. que esta va a ser una de las guerras más importantes que habrá que acometer por aquellos que asuman la dirección de los cambios económicos en Cuba. Cómo transformar la inflación en un entorno de precios estables similares a los que hay en otros países de América Latina. República Dominicana, por ejemplo, está teniendo una tasa de un 3%. México en el entorno de también un 3%. Solamente Argentina está por encima de Cuba, por las razones que todos conocemos de la economía argentina, pero el resto de los países de América Latina se comportan de una manera muy estable en materia de precios. Pues esto es otro más de los ejemplos que se pueden poner encima de la mesa de esa pésima gestión y de esa incompetencia Ujú. que hay en la política económica por parte del régimen. Es insostenible, además, para el cubano de pie. Mira, Elías, hace unos días atrás yo comentaba aquí en el programa el caso de una cubana, no vamos a identificarla, de La Habana. Mencionaba el edificio había colapsado parcialmente. Esa señora no había tenido otra opción, vive sola, otra opción de tomar su colchón, tirarlo en la acera frente al edificio y ahí duerme, literalmente ahí duerme, sube de vez en cuando al inmueble a riesgo de que eso pueda colapsar totalmente para poder darse un baño. Y claro, este baño que se da tiene que hacerlo con cubos de agua cuando consigue el agua para poder hacerlo. A eso súmale, no tiene electricidad, o sea, no puede conservar alimentos, no tiene alimentos, para ir a trabajar no tiene transporte, tiene que caminar. Es una situación terrible. Y esto es un poco el no incentivo, el no futuro que ve ese cubano de a pie, porque estamos hablando de los números, estos números los vemos, los estudios son blanco y negro, no, ¿cómo se le refleja esto en la realidad? ¿Cómo le impacta, le estalla ahí en la cara al cubano de a pie que tiene que vivir esto diariamente? Y yo decía que eso es un poco la respuesta. Esta señora en este momento lo que está tratando es de resolver su problema, tal vez el de algún familiar. No tienen tiempo en este momento para estar pensando en otros temas. Totalmente de acuerdo. Dramas como estos prácticamente los recibimos todos los días de la Mm. isla. El otro día el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene unos estudios magníficos sobre la calidad, las condiciones de vida en Cuba, demostraba que el 98% de la población, el 98%, está por debajo del umbral de pobreza. Esto es el resultado del socialismo, que es, sí, es
pobreza generalizada para todos, riqueza para unos en concreto, ¿verdad? Este es un drama que estamos viviendo los cubanos. Pero mira, hay otro aspecto más dañino todavía en este comportamiento de los precios. Cuando nos vamos, por ejemplo, al componente de prendas de vestir y calzado, que es uno de los componentes del IPC, la tasa de crecimiento interanual de estos precios solamente ha crecido este año, y digo solamente, aunque es una tasa del 12,99, es una tasa por debajo de la media, que como dije está en el 20%, Ujú. está casi 7 puntos por debajo de la media. Pero quiero hacer referencia a esto. Tú piensas ahora en los cubanos que van al extranjero a comprar prendas de vestir dentro de esta política que tiene el régimen de autorizar importaciones de alimentos, de medicinas, de aseo y de vestimenta. Y se vuelven con las maletas cargadas de ropa para luego venderlas dentro de la isla, estos productos de vestir y de calzado. Pues ahí que hay competencia, ahí que hay mercado, ahí que hay oferta y demanda, que los cubanos pueden comprar aquello que precisan siempre que cuenten con los recursos para poder hacerlo, Ujú. es donde menos crecen los precios. Claro. El 12,99. Crecen mucho, es verdad. Mañana nos hablamos con una madre cubana angustiada porque tiene que comprar el uniforme pagando un precio más elevado. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo que eso no debería ser así. Pero lo que me gustaría destacar aquí en tu programa es que aquellos sectores de la economía cubana donde más participación hay de la iniciativa privada, de las MIPIMES, de los trabajadores por cuenta propia, ahí es donde menos Claro. crece la inflación. Y la Ahí inflación está la crece respuesta más del el allí fracaso donde el Estado, del modelo socialista, claro. el fracaso total del... Exactamente. Pues eso nos lo dicen estos datos. O sea, hablan mucho estos datos. Yo los sigo todos los meses y me voy realmente sorprendiendo porque he seguido la inflación en España, ha sido mi trabajo toda la vida, y en Europa y por supuesto Estados Unidos, y noto que las diferencias con Cuba son abismales, y esto lo que demuestra es lo que tú decías, la destrucción del sistema. Qué triste, ¿no? Que el ver todo eso. Yo estaba también el otro día comentaba en el programa estos números que me estabas hablando del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Eso también hablaba de 8 de cada 10 cubanos dejaron en algún momento de almorzar o de cenar o las dos cosas, ya sea por falta de dinero, por falta de alimentos, por las dos cosas. Eso incluye niños, mujeres embarazadas, envejecientes, ¿no? El tema de la vivienda, de la no vivienda, aumenta sobre todo en personas de la tercera edad, los apagones, la basura, los hospitales. Es que cuando se pone todo esto junto, vemos los números, sí, los números son muy fuertes, es la forma de explicarlo, pero hay que realmente tratar de entender por un momento, ponerse en el zapato de esas personas, de lo que están viviendo. Pero para mí, Elías, lo peor de todo es, tú y yo podemos tener una situación de cualquier tipo, difícil, complicada, pero decimos, salimos del problema de esta manera. Hay una forma de salir. ¿Cuál es la salida que tiene el cubano? Pues realmente muy pocas salidas en el ámbito privado, que es donde tú y yo podemos salir, gracias a Claro. Dios, porque vivimos en sistemas de economía de mercado en donde nuestro comportamiento individual nos permite conseguir objetivos, eso sí, siempre condicionados a unas restricciones que tenemos que tener ahí, porque el modelo de comportamiento estará siempre restringido, pero al final intentaremos buscar la solución que nos dé el mejor óptimo o la solución más eficiente posible. Los cubanos no pueden. Los cubanos no registran este tipo de comportamiento. No tienen la capacidad que podemos tener tú y yo de acudir a un establecimiento comercial con la seguridad de que el producto que vamos a comprar, un bote de champú, lo vamos a encontrar. Y además lo vamos a encontrar de un día a otro con la misma marca, con un precio más o menos similar y en unas condiciones de servicio y de prestación determinadas. En Cuba eso, que es tan simple, no existe. A mí una de las cosas que más me llama la atención cuando atiendo a cubanos que recién llegan de la isla aquí en España es cuando los llevo a visitar una cadena de tiendas que tenemos aquí en España que se llama Mercadona. Mm. Cuando entran en el Mercadona, que es una experiencia sociológica para mí muy interesante, te lo digo de corazón, muchos de estos cubanos lloran, se ponen a llorar cuando ven la abundancia que existe
en los anaqueles de esa cadena, aire acondicionado, sitio donde hay los carros para llevar, con lo mismo que tienen Ujú. ustedes en Estados Unidos. Se echan a llorar de ver eso. Y eso te da una idea de la dificultad que tienen los cubanos para solventar los problemas. ¿Cuál es la única salida? La salida es la salida. Claro, Desgraciadamente se claro, está despoblando la isla. claro. Hay estimaciones agoreras que hablan de que Cuba puede quedar reducida a 5 millones de habitantes. Yo espero y confío en Dios que eso no sea así, porque eso sería la desaparición del proyecto llamado Cuba. Claro. Y por tanto hay que intentar ver de qué manera eso se arregla. Números que veía recientemente, por cada 2 fallecimientos nace una persona. O sea que eso eventualmente a través de los años, eso además del éxodo de gente jóvenes, de profesionales, ¿cómo se ve ese futuro? Muy negro. Yo, sinceramente, leí el otro día un informe de un sociólogo cubano que se llama Albizu de apellido, que me sorprendió, el análisis Ujú. realizado, muy bueno en términos de población, y ahí se cruza, como tú has dicho muy bien, la variable vegetativa, la diferencia entre nacidos y defunciones, y el crecimiento migratorio, que en el caso cubano es descenso migratorio, porque Claro. salen muchos más de los que entran. Ujú. Fíjate que son tendencias totalmente distintas de las que tuvo Cuba a comienzos de siglo cuando se independizó de España. En aquel momento la economía cubana tenía más nacimientos que defunciones, porque era la época, digamos, de comienzos del siglo XX, y entonces la natalidad era abundante, pero al mismo tiempo tenía una tasa de crecimiento vegetativo enorme, porque eran miles, centenares de miles los españoles, italianos, que acudían a Cuba en busca de un futuro. Eso ahora es al revés. Y si en los años primeros del siglo XX la economía y la población cubana creció de manera espectacular, lo que va a ocurrir ahora es justo lo contrario, como no pongamos solución. Sin Y duda. este régimen no está pensando en eso. Están ahí cavilando que si en los embarazos Mm. infantiles, que si la protección a los abuelos, unas ideas Sí. absurdas que no se Yo hablaba, corresponden con lo que necesita realmente el sí, país. yo hablaba ayer, no sé si la conoces, yo hablaba ayer con Gina Montaner, hija de Carlos Alberto Montaner, aquí en el programa, comentamos con cierta frecuencia aquí en el programa temas de Cuba, y yo le decía que yo considero que el régimen cubano lo que ha tenido durante casi 70 años hacia el pueblo cubano es un total desprecio. Porque es que no hay otra forma de poder interpretar y poder entender y poder analizar muchas de las cosas que estamos viendo. Elías, me tengo que ir. Voy a ver si podemos conversar en los próximos días, porque hay un tema interesantísimo también. Hemos hablado tú y yo varias veces de Gaesa. Hay un informe ahora, una investigación del Miranda Center for Democracy, no sé si lo has visto, en el que dice No, que Venezuela copió literalmente a través de los militares para explotar el oro, el petróleo, unas estructuras similares a las de Gaesa. Hicieron una copia exacta de Gaesa. Tengo todos los números. Si quieres, en otro programa podemos comentar ese tema y otros también, por supuesto, que tengan que ver con la actualidad cubana. Un placer escucharte como siempre. Gracias. gracias, muchas gracias. Lo hablamos cuando